Estábamos en el sofá, las luces estaban bajas, solo el parpadeo del televisor proyectaba un azul pálido sobre las paredes de la sala. Su muslo rozaba el mío cada pocos segundos, apenas, como si ni siquiera lo notara. Pero yo sí lo notaba, llevaba años notándolo. El volumen estaba bajo, todos los demás se habían ido a dormir. Mi esposo había tomado algo para el dolor de espalda y se había quedado dormido temprano. Y su hijo, el hijo de mi mejor amiga, me había preguntado si podía terminar la película abajo antes de irse a casa. Era algo inocente, al menos así empezó. Luego su mano se deslizó, no fue algo dramático, ningún gesto grande, solo un lento inseguro deslizamiento de sus dedos entre nosotros, rozaron el exterior de mi pierna. Me congelé, contuve la respiración. Él no la apartó y yo tampoco. Mi pecho se elevó con una inhalación brusca en el aire, se volvió espeso de repente. Las imágenes parpadeantes en la pantalla ya no significaban nada, solo sombras en movimiento. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Me quedé quieta fingiendo que nada había cambiado, pero todo lo había hecho. Su dedo meñique se curvó ligeramente. Ahora descansaba contra mi muslo con intención. No fue un desliz, fue una elección. Su respiración se había hecho más lenta. Podía sentir su calor a mi lado. Luego giró la mano con la palma hacia arriba, la miré abierta, esperando. Mis dedos se estremecieron en mi regazo. No la tomé, pero tampoco me levanté. Se inclinó apenas un poco más. Podía sentir la tensión en su costado, en su aliento. Su voz fue baja, apenas audible. «¿Estás bien?», susurró. Asentí, y eso fue todo el permiso que necesitaba. Su mano se posó completamente sobre mi pierna, cálida, firme. No empujaba, solo reclamaba espacio. Mi piel ardía bajo su palma. Sus dedos se curvaron alrededor de mi muslo, no con fuerza, sino con familiaridad, como si lo hubiera imaginado 1000 veces, como si yo también no hablé. Mi respiración se volvió temblorosa, mis ojos aún fijos en el televisor. Un personaje se rió en la pantalla y el sonido me pareció surrealista, como si no perteneciera a la habitación en la que estábamos. Luego su pulgar se movió solo. Una caricia suave a lo largo de la curva de mi pierna, un movimiento pequeño, pero rompió algo dentro de mí. El estómago se me contrajo, mis muslos se apretaron, mis manos se aferraron a la manta, pero no lo detuve. Cuando su mano subió un poco más lenta, cuidadosa, dejé que mis rodillas se separaran un poco. No sé por qué, o tal vez sí lo sé, me sentía sola desde hacía mucho. No me había sentido deseada, realmente deseada, en años. Mi esposo se había vuelto frío, distraído. Dejé de intentarlo. Tishi tipi dear. Pero esto era un impulso que no podía explicar, algo que llevaba enterrado demasiado tiempo. Pensé que el silencio nos mantendría a salvo. Me equivoqué. Él era el hijo de mi mejor amiga Ann. Yo estaba casada. Él era MS, joven, apenas en sus 30. Yo era mayor, se suponía que más sabía. Debería haber sido yo quien marcara el límite, pero en cambio abrí las piernas cuando su mano alcanzó el interior de mi muslo. No nos besamos, todavía no. Ni siquiera me miró. Solo siguió viendo la película, mientras sus dedos extraían calor de mi piel. Me mordí el labio. Mi cuerpo me traicionó, cada célula inclinándose hacia su caricia. Cada parte de mí gritaba que eso no estaba bien, que tenía que detenerlo, pero no lo hice porque no podía. Finalmente se inclinó no para avisarme, sino para susurrar. No tienes que decir nada, pararé si quieres. No y cuando sus dedos se deslizaron bajo el borde de mis corks, aún no respondí, porque no quería que se detuviera. No esta noche, no después de todo lo que había enterrado, no después de todas las veces que me dije a mí misma que era solo atención, solo consuelo, solo nada. Él me tocaba como si yo fuera alguien por quien valía la pena doler, como si hubiera esperado mucho tiempo para estar cerca de mí, y tal vez sí lo había hecho. Dios me ayude. Tal vez yo también había estado esperando, y cuando por fin giré la cabeza y lo miré a los ojos, no dije una palabra, solo lo besé. Fue un beso lento, silencioso, tembloroso,
años de contención colapsando en un solo aliento, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. ¿Qué haría si la única persona que no debías de ser fuera la única que realmente te veía? Esa noche no dormí, ni siquiera después de que él se fue, ni siquiera después de cerrar la puerta con llave y meterme en la cama junto al hombre con el que aún estaba legalmente casada. Me quedé despierta, porque todo había cambiado y nada podía volver atrás. Si alguna vez has cargado con sentimientos que no se te permitía decir en voz alta, entonces esta historia podría despertar algo familiar en ti. Por favor, dale like y suscríbete. Cuanto más tiempo permanezcas con estas historias, más llegarán a otros que las necesitan en silencio como tú. Comencemos. He estado casada 21 años. No peleamos, no levantamos la voz, ya casi ni hablamos, solo el suave tintinear de los platos, las mismas preguntas corteses. ¿Comiste? ¿A qué hora sales? ¿Puedes traer leche? Al volver, la familiaridad no siempre se siente segura, a veces se siente como entumecimiento. Aquella noche en el sofá no surgió de la nada. Sergio de silencio, de miradas cruzadas en habitaciones que ya no contenían afecto. Dejé de pedir caricias hace mucho tiempo, y él dejó de ofrecerlas mucho antes que eso. El chico no, el hombre que se sentó a mi lado aquella noche, había estado cerca durante años. Era el hijo de mi mejor amiga. Se crió entrando y saliendo de nuestra casa, dormidas con mis hijos, asados, días de piscina. Solía llamarme señorita Rochelle cuando aún no le había cambiado la voz. Luego cambió y regresó de la universidad más alto, más corpulento, un poco demasiado seguro de sí mismo, no arrogante, solo observador. Tenía una forma de mirarme cuando nadie más lo hacía, y tal vez eso fue lo que más me tocó. Alguien que prestaba atención. Recuerdo una vez, quizás hace 2 años, arregló nuestra cerca después de una tormenta. Mi esposo estaba fuera de la ciudad y yo había intentado hacerlo sola. Luché con la puerta por más de 1 hora. Él apareció por la esquina, me vio sudando en el césped y tomó las herramientas de mis manos. No dijo nada, solo la arregló, pero la forma en que su mano rozó la mía, firme, segura, se quedó conmigo más de lo que debería. Mí misma, que solo era gratitud, que estaba proyectando cosas, que estaba cansada, pero esa no fue la única vez. Siempre se quedaba un poco más cuando hablaba conmigo. Siempre preguntaba cómo estaba, no de paso, sino como si realmente le importara, como si pudiera ver las grietas que yo no mostraba. Una vez durante la cena de cumpleaños de su madre, me encontró sola en la cocina guardando platos de pastel. En el lavavajillas, se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados, solo observándome. «Tus ojos se ven cansados», dijo. Me reí. Intenté hacer una broma. «¿Sabrás lo que es estar cansado cuando llegues a los 40? Pero él no se rió. «Creo que aún reconocería ese tipo de cansancio», respondió. Incluso entonces debí haberme ido, pero me quedé allí con el agua del enjuague corriendo, el pecho apretado y las manos húmedas. No dije nada. Esa fue la primera vez que sentí el cambio. Ya no era un niño y yo ya no era invisible para él. Esa realización me aterraba, pero también encendió algo en mí que no había sentido en AC. No solo deseo, no solo eso, presencia. Alguien que realmente me veía comenzó a quedarse más seguido cuando venía de visita. Decía que le gustaba la tranquilidad de nuestra casa. A mi esposo le gustaba tener otro hombre cerca, alguien que ayudara con el jardín, que moviera las cosas pesadas. No me qued. Fingía que no me ponía nerviosa verlo en la mesa del desayuno, sin camisa, tomando café. Me decía a mí misma que estaba bien, porque no había pasado nada, hasta que pasó. Pero incluso antes de aquella noche, en el sofá, algo dentro de mí ya comenzaba a romperse. Pequeñas fracturas, pinas privadas. Me acostaba en la cama con mi esposo y me sentía como un fantasma, como algo dejado atrás, pero que aún no se había ido. Observaba cómo envejecía en mis propias manos y me preguntaba cuándo dejaron de ser tocadas por placer y pasaron a serlo solo por necesidad. Y cuando me miraba al espejo, ya no reconocía el deseo, solo
la función. Él trajo de vuelta algo que no sabía que había enterrado. No era amor, no era fantasía, solo vida, ese dolor hermoso, terrible y peligroso de ser notada. Y cuanto más lo negaba, más profundo se enterraba. Solía sentarse a mi lado como parte de la familia. Horace sienta junto a mí como si fuera gravedad. Creo que siempre supe que algo venía. No sabía qué ni cuándo, pero algo y una parte de mí, esa parte que no me gusta admitir, que aún existe, lo deseaba. Solo que no sabía que llegaría en una noche silenciosa, con el televisor parpadeando y su mano reposando sobre mi muslo, como si siempre hubiera pertenecido allí. Hay un tipo de silencio que no llena una habitación, la tensan, así se sentía cada vez que estábamos solos después de aquella noche en la cocina. No hablábamos de las cosas que no nos atrevíamos a decir, pero ambos sabíamos, estaba en la forma en que nos movíamos más despacio, con más cuidado, o tal vez con demasiado cuidado. Él empezó a ayudar más en la casa, cosas pequeñas, compraba víveres cuando se quedaba, arreglaba el cajón roto del lavadero, cambiaba el bombillo del porche sin que se lo pidiera. Al principio me dije que solo era educado, servicial, que así era él, pero luego vinieron los momentos que no eran de ayuda solo cercanos, como la noche que me quedé hasta tarde doblando ropa. Todos los demás ya estaban dormidos. Él entró en silencio, descalzo con la camiseta colgando de un hombro. Siempre estás haciendo algo, dijo Anne. Reí suavemente. Así es la adultez. Anne se apoyó contra la secadora. ¿Alguna vez te detienes? No respondí porque no sabía cómo hacerlo. Recuerdo ese momento con una claridad ridícula. El zumbido estático de la secadora, el olor a algodón limpio, la luz amarilla tenue de la única bombilla en el techo, y como sus ojos no se apartaban de los míos, pude sentir como el aire cambiaba. No me tocó Anne, pero su presencia presionaba contra algo que no sabía que se estaba derrumbando. No siempre era tan evidente. A veces era más sutil. Una mirada que se alargaba un segundo más de lo debido. Una mano que rozaba la mía al pasarme. La sal en una voz baja cerca de mi oído, cuando la habitación era demasiado ruidosa. Aprendimos a existir a centímetros de distancia sin cruzar nunca la línea, hasta que lo hicimos. Una noche, mi esposo había salido a una cena de reencuentro. Éramos solo él y yo otra vez. Los niños no estaban. La casa se sentía demasiado grande para solo 2 personas, demasiado silenciosa. Él estaba sentado en la sala, con los pies en alto, cambiando los canales, como si viviera allí. No encuentro nada decente, murmuró. Prueba el canal de películas clásicas, dije, dejándome caer a su lado en el sofá. Al menos esas no fingen ser mejores de lo que son. Encontró algo en blanco y negro, Anne John Ray y Bogart Tile, lentos, a muchos ojos en sombra y humo en el aire. Nos sentamos en silencio, ese tipo de silencio que zumbaba detrás de las costillas. Sentía el calor de él a mi lado, no inapropiado, solo presente. Su rodilla tocaba la mía, no intentional, pero tampoco accidental. No me moví y luego lo sentí, su mano rozando suavemente mi muslo. El más delicado de los movimientos. No fue atrevido, no fue agresivo, solo allí mantuve los ojos en la pantalla, pero por dentro todo se estremeció. Él no movió más la mano, solo la dejó allí reposando, esperando a que yo me apartara, que me pusiera de pie, que me alejara, que hiciera algo, pero no lo hice. No. Durante varios minutos, el televisor parpadeaba en tonos plateados contra las paredes afuera. Un perro ladraba a lo lejos. Dentro no escuchaba nada, excepto el sonido de mi propia respiración, cada vez más lenta, más superficial. Debería moverme, dije en voz baja. Su voz apenas se escuchó. ¿Quieres hacerlo? No respondí. Debería haberme levantado, debería haberme alejado, debería haberme reído, haberlo reprendido, haber dicho algo sobre los límites, o qué estás pensando, o al menos un simple no, pero no lo hice. En cambio, dejé que el silencio se alargara aún más. Su pulgar trazaba pequeños círculos rítmicos sobre mis jeans, suave, como si estuviera memorizándome a través de la tela. Me giré hacia él lentamente. Sus ojos no mostraban picardía, mostraban duda, miedo,
y algo más que no podía nombrar, algo que reflejaba todo lo que yo no quería admitir que venía sintiendo desde hacía meses. No debería, susurré. Todavía no lo has hecho, dijo él. Odiaba que tuviera sentido y odiaba no haberlo detenido. No comenzó con un beso, comenzó con la respiración, la mía atascada en la garganta y la de él tan cerca que podía sentirla rozar el lado de mi cara mientras seguíamos allí, fingiendo ver una vieja película que ninguno de los dos había estado siguiendo al menos durante 10 minutos. La habitación estaba tenue e iluminada, solo por el parpadeo del televisor y la tenue luz ávar del pasillo. El resto de la casa dormía o estaba vacía. Honestamente, ya no lo recordaba. Todo se sentía amortiguado, como si el momento se hubiera hundido por debajo de la superficie de la vida real. Me giré hacia él lentamente. Mi corazón golpeó una vez con fuerza. Su mano seguía descansando en mi muslo, su pulgar recorriendo la costura de mis jeans como si ni siquiera se diera cuenta de lo que hacía. Por lo hacía, los dos lo sabíamos. Podría haber emitido un sonido, aclarado la garganta, reído, haber dicho su nombre en un tono materno, firme, para sacarnos de ahí. En cambio, susurré. He pensado en esto. Sus ojos no se abrieron. No actuó sorprendido. Solo asintió apenas en yo también. El beso llegó entonces, silencioso, cercano, inseguro. Sus labios eran suaves y temblorosos contra los míos. No se sintió como algo que estábamos intentando ocultar. Como algo que se rompía. No recuerdo haberme recostado, pero me encontré tendida contra los cojines, la manta aún doblada junto a mí. Mi mano presionaba la parte posterior de su cuello, mientras él se inclinaba sobre mí. Mi camiseta se había subido hasta debajo de las costillas. Su cuerpo no era pesado, solo cercano, firme, real. No había prisa, pero todo se sentía urgente. Su palma se deslizó bajo el dobladillo de mi camiseta. Su piel estaba cálida, demasiado cálida. Jadeé antes de poder evitarlo y él se detuvo. Puedo parar, dijo. Mi mano ya estaba en su espalda. No lo hagas, dije demasiado rápido, demasiado desesperada, como si tuviera miedo de cambiar de opinión si me daba otro segundo para pensarlo. Y lo habría hecho si me lo hubiera permitido por No lo hagáis, incline la barbela. Cerré los ojos y me permití sentir lo que había estado anhelando. No solo el contacto, sino el ser vista realmente vista, no como madre ni esposa ni mujer, responsable de 40 y tantos, sino como alguien que todavía necesitaba algo. Sus labios bajaron por mi cuello, lentos, deliberados. Cada respiración suya se presionaba contra mí como una confesión. Estaba temblando, no de miedo, sino por el peso de cada límite, derrumbándose a la vez. El sofá crujió mientras se movía. Mis jeans estaban medio desabrochados. Mi camiseta corría hacia un lado. Todo se sentía expuesto, pero seguro, incorrecto, pero deseado. Me aferré a él como si pudiera desaparecer o como si yo pudiera hacerlo. No fue algo pulido, no fue coreografiado, no fue algo que hubiéramos planeado o imaginado una y otra vez. Fue torpe en la forma más honesta posible, como dos personas que despertaban dentro de sus propios cuerpos por primera vez en años. Se oyó un sonido en el pasillo, un crujido, tal vez una tubería. Ambos nos congelamos, conteniendo la respiración. Él se apartó un poco. Su frente tocó la mía. Pude sentir el sudor en su sien. No deberíamos estar haciendo esto, dijo en un susurro, apenas audible. Lo sé, a ninguno de los dos, sé, multió. Entonces me incliné hacia adelante, volviendo a presionar mis labios contra los suyos, porque ya era demasiado tarde. Ya habíamos dado el paso, no había vuelta atrás. Después nos quedamos allí enredados, medio vestidos, sin hablar. Los créditos pasaban en silencio en la pantalla. Ninguno de los dos se dio cuenta siquiera de qué película había estado. Lo miré aún acostado a mi lado en ese sofá, la camisa salida, el cabello revuelto, los labios rojos e hinchados de tanto besarnos. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. No respondió, porque ambos sabíamos que ahora no pasaría nada, nada bueno, nada normal, solo culpa y recuerdos, y el lento deshilacharse que comenzaría en cuanto la luz de la mañana
tocara nuestros rostros. A la mañana siguiente, el sofá lucía exactamente igual. Mismos cojines, misma manta doblada, misma hendidura suave, donde siempre me sentaba. Nadie sabría lo que había pasado allí. No, a menos que me miraran a mí. Yo estaba de pie en la cocina con una taza de café de la que no bebía. Mis manos estaban firmes. Mi corazón. No, aún podía sentir su aliento en mi clavícula, el peso de él presionando con suavidad, no con fuerza, solo lo justo para recordarme que alguien me había sostenido como si importara. Escuché la puerta del baño crujir al fondo del pasillo. Su puerta, el pecho se me tensó. No levanté la vista cuando pasó junto a mí, pero lo sentí. Ese momento de tensión en el que ambos fingíamos que no había pasado nada, como una herida oculta bajo la ropa, aún fresca, aún palpitante. Él se sirvió un vaso de agua. No dijimos nada. Quise decir algo, lo que fuera, pero el silencio era más fuerte que las palabras, y parte de mí temía que si abría la boca iba a llorar o decir, podemos hacerlo otra vez, porque eso era lo peor. El deseo no se había ido. Había crecido. Me sorprendía mirando al pasillo cada vez. Empecé a evitar la sala por las noches. Dormía con la puerta cerrada con llave. No porque temiera que él entrara, sino porque temía dejarlo entrar y él no lo intentó. Se mantuvo distante, cortés, cuidadoso, como siempre, pero había algo diferente en sus ojos, algo que no podía ignorar, un tipo de calor contenido, respetuoso, pero que seguía ardiendo por debajo. Unos días después, nos cruzamos en la lavandería. Él se estiró para tomar la cesta y sus dedos rozaron los míos. Ambos nos quedamos inmóviles. Dije su nombre suavemente. Solo una vez él me miró. Me miró de verdad. No puedo dejar de pensar en eso, dijo. No parpadeé, yo tampoco. Entonces dio un paso atrás. Pero no deberíamos. Lo sé. Nos quedamos allí, en ese cuarto pequeño y estrecho, rodeados de toallas y del zumbido bajo de la secadora. El olor a suavizante en el aire era el espacio más común de la casa, y de pronto se sentía como un confesionario. Me giré antes de que pudiera verme, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que podría simplemente fingir, volver a la normalidad. ¿Puedes? No, espera. A que dijera algo más. No lo hizo. La secadora pitó. Tomé una toalla solo para tener algo entre las manos. Y entonces, cuando él salía de la habitación, susurré sin levantar la vista. No fuimos imprudentes. Fuimos demasiado cuidadosos durante demasiado tiempo y ahora es demasiado. Él se detuvo en la puerta, pero no volvió. Me senté en los escalones del porche esa tarde con una copa de vino en la mano, viendo cómo el sol se desvanecía detrás de los árboles. La luz hacía que todo pareciera más suave de lo que era, como si intentara engañarme, haciéndome creer que estaba bien. La puerta crujió al abrirse detrás de mí. No, Miguel. Reconocía el sonido de sus pasos, ahora más lentos que los de mi marido cuidadosos. Se sentó en el otro extremo de los escalones, no cerca, no lejos, justo lo suficiente para que el aire entre nosotros vibrara con lo que no decíamos. Estás callada últimamente, dijo. He estado pensando. Él asintió. Yo también. Las cigarras zumbaban. Pasó un coche. Alguien en la calle regaba el césped, todo a nuestro alrededor. Parecía tan normal, tan inocente. Nunca debía haberlo permitido. Susurré. Pero lo hiciste, lo sé, y yo no te detuve. También, lo sé. Ambos mirábamos al vacío. La garganta se me cerró. No quiero hacerle daño a nadie, dije. Entonces, no lo hagas. Finalmente lo miré. Dices eso como si pudiera deshacerlo. No respondió. Dentro oía el tintinear de los platos. Mi marido estaba limpiando después de la cena. No le dije que no tenía hambre, solo empush la comida por el plato, hasta que dejó de preguntar. No me miraba igual desde hacía meses, quizás años. Solía pensar que era algo con lo que tenía que aprender a vivir, y entonces alguien más me miró como si importara. ¿Quieres parar?, preguntó él. Respiré hondo. Quiero volver a la parte de mí que no deseaba esto, pero ella ya no está. Se inclinó hacia adelante
con los codos sobre las rodillas. No sé cómo estar cerca de ti ahora, entonces no lo estés. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Son definitivas, pero no estaba segura de que fueran una despedida. Tal vez solo intentaba proteger lo que quedaba de mí. Alguien se va a dar cuenta, añadí. Él asintió. Creo que mi hija ya sospecha algo. A veces me mira demasiado tiempo, como si intentara atraparme en algo. Se levantó, lentamente, como si el peso de todo eso se le hundiera en la espalda. No te lo voy a hacer más difícil, dijo. No. Le dije adiós. No le pedí que se quedara. Bajó los escalones, cruzó el jardín, se adentró en la calle tenue, donde las sombras lo desdibujaron en un recuerdo. Me quedé allí hasta que él vino. Se volvió tibio. Cuando entré, mi marido levantó la vista desde el fregadero. ¿Estás bien? Asentí, pero el silencio que llevé conmigo respondió otra cosa. Esa noche, acostada en la cama, mirando el techo, seguía escuchando mi propia voz una y otra vez, suave, quebradao, asustadao. Guardé todo en silencio durante años, mis sentimientos, mis necesidades, y en el segundo en que los dejé salir, todo cambió. Tal vez estuvo mal, pero por un momento fue real.